Del otro lado de la línea está ya uno de los protagonistas de esta campaña electoral, que es Sergio Palazzo, dirigente sindical de la bancaria, de origen radical, con unos cuantos años ya como parte de la conducción de la bancaria como secretario general. Sergio, soy Diego Genut, gracias por atenderme. Hola Diego, un gusto saludarte y un saludo a toda la audiencia y felicitaciones por el programa. Bueno, para mí también es un gusto. Y para los que no te conocen, que quizá ahora van a ver tu cara en la campaña, van a ver tu nombre en la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, a mí siempre me gusta remarcar, además de tu origen radical, que durante el último mandato de Cristina fuiste protagonista de unos cuantos paros por el conflicto que en ese momento tenía una parte del sindicalismo con el Frente para la Victoria, por el impuesto a las ganancias, y después fuiste uno de los más críticos, creo yo, del sindicalismo con el gobierno de Macri desde el minuto cero. Fuiste uno de los más críticos, implacable diría, con el macrismo. La pregunta es, ¿por qué ahora te decidís a ser candidato del Frente de Todos y ocupás el puesto número 4 en la boleta del Frente de Todos en la provincia? Bueno, sí, está claro que en ambos periodos hemos tenido una actividad gremial intensa, siempre ha sido así, y ha servido para que los trabajadores bancarios estén mejor. Creo, de las medidas de fuerza que se hicieron en el gobierno de Cristina, por lo menos la mitad de esas que mencionaste, tuvieron que ver también con un conflicto en Tucumán, por la Caja Popular de Tucumán, que terminaron en medidas nacionales por despidos y represiones que sufrieron los compañeros. Obviamente con el gobierno de Macri al primer andar de ese gobierno nos dimos cuenta que venía con una clara intención de perjudicar derechos de los trabajadores, y en nuestra actividad desde el primer momento y desde el primer día sufrimos ataques muy fuertes que pudimos controlarlo gracias a esa actividad. Ahora bien, está claro que desde lo político y después de lo que pasó estos 4 años, lejos estoy, como muchos argentinos y como muchos dirigentes sindicales, de querer volver a 4 años más de la misma política de Macri. Por eso se hace necesario acompañar y fortalecer en todo lo que se pueda las políticas de este gobierno, y cuando uno tenga una diferencia, discutirlas dentro de ese marco para poder resolverlo. ¿Qué se juega en esta elección, Sergio? ¿Crees vos, bueno, en la provincia de Buenos Aires, pero en general en el país, donde el Frente de Todos va a intentar revalidar el triunfo que obtuvo en 2019? ¿Qué se está jugando? Bueno, es muy buena la pregunta, es porque esta elección, lo primero que hay que decir que es una elección legislativa, no es una elección donde elegimos gobernadores, intendentes o presidente. Entonces uno elige, lo primero que tiene que decir es que se eligen legisladores, ya sean nacionales, provinciales o concejales. Esto indica que nosotros vamos a buscar el voto, y el punto de inflexión de esta elección es decir que esto, si queremos salir de la pandemia, mirando lo que nos pasó en los 4 años de gobierno de Macri, o si queremos salir en la pandemia, que aún en la escasez de recursos que tuvo este Estado, los destinó a marcar un Estado presente, ya sea en materia de salud, equipando con infraestructura del sistema sanitario que había quedado con una desinversión muy fuerte, ya sea habiendo acompañado a los que menos tenían con el IFE, o habiendo acompañado a las empresas a ayudar a pagar los salarios de los trabajadores registrados, que nos permitió mantener nuestro convenio colectivo y no terminar como en otros países del mundo, que terminaron en la calle y luego se les resulta difícil a mucha gente retomar su actividad o en la que trabajaba. O salir de la pandemia con endeudamiento, salir de la pandemia con tasa de desempleo sin pandemia muy alta y con una economía medio paralizada como estaba, porque todo era especulación financiera. Lo que se discute es eso, salir de la pandemia con legisladores que acompañen leyes con un Estado presente, o salir de la pandemia con legisladores que acompañen endeudamiento, fuga de capital y desempleo. Sí, está claro, ¿no?, que durante la pandemia, por supuesto, también sufrieron, obviamente, el mosaico heterogéneo de trabajadores. En algunos casos, como los afiliados a la bancaria, pudieron preservar su poder adquisitivo, pero en muchos otros casos no, hubo caída fuerte del salario real. Y también tenés a los informales, ¿no?, donde por supuesto impacta más y donde hubo pérdida muy fuerte de ingresos, además de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? El mapa laboral que dejan los años del macrismo más la pandemia es difícil porque hay ajuste en el salario real, pero además
se pierde empleo, ¿no? Primero con la crisis de Macri y después con la pandemia. Sí, claro. Bueno, uno está viendo que ahora se está trabajando y hay en algunas actividades como industrial o la construcción hay un crecimiento y hay un fortalecimiento de ahí. Yo creo que toda vez que se concluya o por lo menos esté formalizado gran parte del programa de vacunación, se recobrará una nueva normalidad que permitirá generar el crecimiento de la economía y empleo. Pero además también, yo lo he planteado públicamente, es necesario discutir una reducción de la jornada de trabajo, para que más trabajadores tengan trabajo, ¿no? Algunos entienden que es un día menos en la semana, otros entienden que son menos cantidad de horas en el día, pero en el fondo, cuando uno distribuya mejor esas horas de trabajo entre los que no tienen empleo, también se genera empleo en la Argentina. Así que me parece que, entre otras cosas, habría que discutir esa reducción de jornada para que una mayor cantidad de trabajadores tengan empleo y acompañar con política, como se está haciendo ahora. Por ejemplo, ahí estuvo el lanzamiento en la Semana de la Juventud del programa Argentina Programa, ya que hay 90.000 búsquedas de programadores, especialistas en software que no están siendo cumplidas porque no hay la cantidad de gente para las búsquedas, y el Estado está realizando un programa en ese sentido, que lo presentó el presidente de la Nación, una segunda etapa, en donde se aspira a capacitar a 60.000 jóvenes para que sean programadores. Me parece que hay que discutir la reconversión laboral por el impacto tecnológico, hay que discutir la disminución de la jornada de trabajo y, por supuesto, alentar con políticas activas desde el gobierno para generar los ámbitos propicios para que crezca la economía. Sergio, ¿te sorprendió que uno de los que salió a responder fue Matías Culfas, que dijo que es impensable en este momento la reducción de la jornada laboral? Hablé con el ministro él tuvo la deferencia de llamarme después de que salió la nota y pudimos hablar, bueno, yo tenía algunas otras obligaciones, de campaña, y pudimos contactarnos ayer a la tarde a última hora. Él me manifestó lo siguiente al respecto, que él está convencido ideológicamente y acompaña la reducción de la jornada, que está convencido que es una de las salidas, que su diferencia quizás sea la temporalidad, que mientras dure la pandemia hay que buscar generación de empleos. Son visiones y son debates, no es tanto como había aparecido en los titulares de los medios. Él ratifica su apoyo a la disminución de la jornada de trabajo desde el punto de vista ideológico y como una de las salidas, nada más que plantea la temporalidad. No, yo me guío también por lo que dijo el ministro de Trabajo. Sí, a ver, escuchémoslo un segundito. Me gustaría que lo escuches. Tengo el audio y me gustaría que lo escuches a ver qué te parece. Sí, lo leí. No. A ver, dame un segundito. Para ser bien claros, en los países donde ha habido algún tipo de avance en este sentido, ha sido en países desarrollados, y en general han incorporado algún esquema de reducción proporcional del salario, porque estamos hablando de países por ahí donde el mercado laboral está muy avanzado, muy desarrollado, los salarios son buenos, entonces hay como un planteo de, bueno, trabajemos todos un poquito menos para que puedan trabajar todos y también al mismo tiempo para tener una vida un poco más plácida, ¿no? Donde haya más horas para el ocio y el esparcimiento. Me parece que claramente no es la realidad que está viviendo nuestro país, ¿no? Donde venimos de un problema de crisis de ingresos. Claramente es impensable hoy plantear en Argentina que se pueda reducir la jornada con una reducción proporcional del salario. Él dice, el modelo es reducir la jornada y reducir el salario. Eso es impensable. Tu propuesta es otra, ¿no? Me imagino, no es reducir el salario. Por supuesto. Sí, también se lo aclaré a ese punto porque lo había leído completo, había leído la nota completa. También se lo aclaré en dos sentidos. Uno, nosotros tenemos, y le acompañé ayer a última hora, el trabajo que hacen los técnicos de la bancaria, en donde precisamente en los países que hacía referencia no hubo disminución del salario cuando hubo disminución horaria. El segundo punto es que Argentina es uno de los países donde la jornada laboral es la más larga, de 48 horas semanales. Cuando uno mira las estadísticas en el mundo se da cuenta de que hay un grupo de países que tiene 48 horas semanales, que está bien arriba en cuanto a la cantidad de horas que se trabajan. Y lo tercero, si fuera el impacto económico, y quizás yo sé que él lo que dice es, bueno, si trabajan menos y no hay disminución de salario, puede haber un impacto inflacionario porque lo van a traducir los empresarios en precios. Yo creo que esto no es así,
porque el impacto sobre los salarios lo remarcabas vos recién cuando hablabas de los 4 años de Macri. Todos los índices de estadística dicen que mayoritariamente, bueno, nosotros tuvimos un acuerdos salariales que fueron en línea con la inflación, pero que la pérdida promedio del salario estuvo entre el 20 y 24% según las actividades. Totalmente. Con lo cual, ya está pago eso, digamos. Es decir, si el problema es el impacto que tiene sobre los costos, ya se ahorraron 20-24% durante 4 años. Entonces, o le devuelven a los trabajadores ese porcentaje a los empresarios, o los empresarios deciden discutir una jornada menor. Sergio, otro de los temas de la semana, las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, ¿no? Que dijo, bueno, el que no va a trabajar vacunado va a dejar de cobrar el sueldo. ¿Qué le respondés? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué te parece que busca Funes de Rioja con estas declaraciones? Bueno, en principio, a mí me parece que él es representante de la UIA y lo que debería hacer es dialogar con los sindicatos industriales para encontrar un marco de acuerdo y no tomar una medida tan drástica como descontarle de entrada a los trabajadores que no estén vacunados, ¿no? Ya lo ha dicho el propio ministro de Trabajo en su dictamen o en sus resolutivos, que es un tema que definirá la justicia, pero me parece que tiene que hacerlo en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales. Lo segundo es que me parece que toda vez que estemos todos vacunados con nuestras 2 dosis y se recobre una nueva normalidad, y a su vez que la enfermedad siga siendo letal. Es decir, acá el tema es que la gente se muere por esta enfermedad. Es decir, el padecimiento no solo es la infección y los problemas que genera, sino que hay mucha gente que se ha muerto por esta enfermedad. Mientras esta enfermedad no tenga una cura preventiva, que nadie se muera y que la vacuna permita que no te mueras, a mí me parece que todo trabajador que tome una decisión personal de no vacunarse, al hacerlo está poniendo en riesgo a el resto de sus compañeros que ha decidido cuidarse. Y en ese marco de diálogo y consenso hay que establecer medidas para que esos trabajadores, bueno, no tengan la posibilidad de contagiarlo. No quieren vacunarse, que se queden en su casa haciendo teletrabajo. Y si no, la presencialidad indica y obliga que nos tenemos que cuidar todos. Yo estoy de acuerdo con que todos los que vuelvan a la presencialidad estén vacunados. Ahora, Sergio, Funes de Rioja, claro, es un abogado de empresas con mucha trayectoria, fuerte dirigente de la COPAL, que acaba de desembarcar ahora en la UIA. Digo, más allá de esta propuesta, que obviamente es discutible, ¿qué expresa el reemplazo de Acevedo, que era alguien más cercano al gobierno, estuvo muy cerca de Alberto Fernández, del propio Culfas, este reemplazo por Funes de Rioja y este tipo de intervenciones de un abogado como Funes de Rioja en el medio de la campaña y pensando hacia adelante también, ¿no? Bueno, yo he dado un concepto claro respecto a este tema al decir que todo trabajador que vuelve a la presencialidad tiene que estar vacunado. Si alguno por voluntad propia decidió que no, tratará de buscar teletrabajo en la empresa, pero no puede compartir con nosotros dándole la posibilidad y el riesgo de que se contagie. Ahora bien, ¿por qué lo dice Funes de Rioja? No creo tanto en que lo diga por cuidar la salud de todos. Lo hace porque desde que empezó la pandemia ha vivido protestando porque el gobierno sacó un decreto que le prohíbe los despidos. Y cada vez que ese decreto se renueva, Funes de Rioja sale públicamente a reclamar que quiere despedir. Quizá este sea el escenario que ha encontrado para poder desvincular mano de obra del sector industrial. Por otro lado, creo que su presencia en la UIA, más allá de sus características personales, y a mí lo que me preocupa es que el sector empresario estaba abandonando la representación de sus espacios, delegando en CEOs o técnicos la representación que debería tener cada empresario. La UIA está plagada de empresarios argentinos que podrían hacerse cargo de la presidencia. Sin embargo, ponen un técnico. A mí me preocupa eso. En mi sector también hay técnicos, en ADEVA, en ABA, son los que presiden, son técnicos. Es como que el sector empresario empezó a abandonar su propia representación delegándola en técnicos. Y me imagino que para un gobierno se le hace difícil, en lugar de hablar con los dueños de la empresa, hablar con los técnicos. Es lo mismo que si nosotros en los sindicatos decidiéramos delegar en técnicos la representación de los trabajadores, ¿no? Lo último, Sergio, me estoy quedando sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por el sistema financiero, ¿no? En un país donde el crédito sigue siendo muy escaso para la producción, tenemos
una masa importante de fondos que se destinan a pagar intereses del ELIC, pagar intereses de lo que se conoce como pases pasivos. Leía, por ejemplo, un informe del economista Horacio Robelli que dice crecieron un 400% desde que asumió Alberto Fernández, más allá de que el presidente suele repetir esto de que entre los jubilados y las LELIC se queda con los jubilados, las LELIC crecen. ¿Esto es así? ¿No se puede evitar? ¿Hay una responsabilidad del Banco Central? ¿Cuál es tu postura sobre que tanto dinero vaya a intereses para los bancos? Bueno, en principio esto obedece que se ha hecho una bola muy grande, como una bola de nieve gigante. Todos sabemos cómo crecieron las LELIC durante el periodo de fuga de capitales de 4 años, y desactivarlo lleva su tiempo, ¿no? Lo primero. Lo segundo, acuerdo con tu concepto, yo creo que hay que modificar claramente y salir en algún momento cuando el Estado pueda del esquema de LELIC y volcarlo en crédito productivo. Creo que son casi 3 billones de pesos que ya están circulando en diversos tipos de imposiciones desde el Banco Central, que serían muy volcables al crédito productivo, no en su totalidad, porque el Estado necesita financiamiento, pero una parte de ello. Y también hay que agrandar y engrosar ese sistema financiero. Vos tenés que, en la Argentina, el 90% de los adultos tiene una cuenta bancaria, pero solo el 35% de ese 90% actúa en situación de crédito, y la mayoría no lo hace pidiendo un préstamo, sino que lo hace a través de tarjeta de crédito. Y cuando mirás el porcentaje de crédito sobre PBI debe estar en el 8%, cuando el mínimo de los países de la región está en 30%. Creo que hay que dar una discusión para lograr una mayor inclusión financiera y un mayor funcionamiento del sistema financiero en el mercado de crédito, y no tanto en los pases o la LELIC, como vos bien lo graficaste. Muy interesante, Sergio. Te agradezco como siempre el tiempo. Has venido a este programa en sus primeras ediciones, así que te agradezco como siempre esta conversación. No, Diego, a vos te pido disculpas porque sé que íbamos a salir la semana pasada, pero justo tenía unos compromisos. Y la verdad que siempre es un placer dialogar contigo, sabes de mi respeto porque sos un gran profesional, y por supuesto un saludo grande a toda tu audiencia y felicitaciones por el programa. Un abrazo. Sergio Palazzo es el secretario general de la bancaria y además es el candidato que ocupa el 4º lugar en la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Lo llamó Cristina Fernández de Kirchner para convocarlo y por eso aceptó Palazzo.